El Monster Coach se erige como un monumento al absurdo televisivo, un vehículo conceptualmente tan audaz que su mera existencia parece un error delicioso. En el panorama de los coches familiares estadounidenses, un reino de station wagon sensatas y sedanes prácticos, el coche fue un trueno de irreverencia gótica. No era simplemente un medio de transporte para una familia de monstruos amigables, era la manifestación física de su existencia paradójica. Esta contradicción sobre ruedas, un vehículo que parecía igualmente adecuado para un funeral victoriano y para una pista de aceleración californiana, se convirtió de algún modo en uno de los automóviles más queridos e icónicos de la historia de la televisión. Pero bajo su pintura negro perla y su ornamentada filigrana, se esconde una historia mucho más extraña que cualquier relato ficticio del 1313 de Mockingbird Lane. La verdadera historia del coche es una de alquimia automotriz, genio poco práctico y una serie de decisiones tan extrañas que solo pudieron hacer en el caos creativo de la televisión de los años 60. La génesis del coche fue un ejercicio de resolución creativa de problemas. Los productores de los Munster necesitaban un coche familiar que expresara visualmente el chiste central del programa, monstruos clásicos del cine intentando integrarse en la vida suburbana. El encargo no era para un coche simplemente tenebroso, necesitaba ser una parodia grotesca pero funcional del hot rod americano, algo que reflejara el entusiasmo infantil de Herman y la elegancia macabra de Lily. La tarea recayó en el rey de los personalizadores cinematográficos, George Barris. Su concepto inicial, influenciado por los guayiles sketches del legendario diseñador Tom Daniel, se inclinaba aún más hacia la estética del hot rod, con un sobrealimentador sobresaliente y faros más modernos y aerodinámicos. Pero la visión final se decantó por un tema de horror gótico más pronunciado, una decisión que exigiría un nivel de artesanía raramente visto en el diseño de utilería para televisión. El principio rector era crear algo que pareciera ensamblado con piezas de una venta de bienes embrujados, un Frankenstein vehicular. Este concepto se hizo literal de la manera más extrema posible. La carrocería del coche no se esculpió desde cero ni se modificó a partir de un solo vehículo donante. En un movimiento de audacia impresionante, Barris y su equipo obtuvieron 3 carrocerías separadas de Ford Model T de 1910. El acto de combinar 3 carrocerías antiguas distintas fue más que una personalización. Fue una forma de rescate arquitectónico sobre ruedas. Cada uno de estos había tenido una vida separada durante más de medio siglo, cada uno con sus propias tensiones, imperfecciones y dimensiones únicas. La sección delantera se extrajo de un coche, la central de otro y la trasera de un tercer vehículo sacrificado. El desafío de alinear estas 3 estructuras dispares, de convencer a su acero envejecido de convertirse en una forma cohesiva, fue una pesadilla de soldadura de primer nivel. Las uniones donde se juntaban las carrocerías no eran líneas limpias y perfectas de fábrica, eran cicatrices que debían ocultarse, un testimonio del enfoque brutalista de su construcción. Este método no se eligió por eficiencia, sino por autenticidad. El objetivo era crear un vehículo que pareciera auténticamente remendado, una cualidad imposible de lograr partiendo de una carrocería singular y prístina. Para soportar esta monstruosa creación de 3 carrocerías, un chasis estándar era impensable. El taller de Barris diseñó un chasis personalizado desde cero, alargándolo hasta una asombrosa distancia entre ejes de 133 pulgadas. Para contextualizar esta escala, la distancia entre ejes de una camioneta de carga larga moderna es solo una docena de pulgadas más larga. Este no era un chasis modificado. Era un puente construido específicamente para transportar una pesadilla. Tenía que ser inmensamente fuerte para soportar no solo el peso de la carrocería triple, sino también la extensa filigrana ornamental de metal y el considerable volumen de sus actores, particularmente Fred Gwynne como Herman, que medía 1,96 metros con sus botas de plataforma. El diseño del chasis evitaba la flexión y la torsión, asegurando que el coche no se hundiera o deformara bajo su propio peso extraordinario. Cada travesaño y riel se midió, cortó y soldó a mano con soplete, un testimonio de una era de fabricación guiada por el instinto y la habilidad en lugar de la precisión asistida por ordenador. La longitud final del vehículo alcanzó los increíbles 5,5 metros,
haciéndolo más largo que una furgoneta de carga contemporánea. Esta escala creó inmensos obstáculos prácticos, tanto para los ficticios Munsters navegando por las calles de Mockingbird como para los equipos de cámara en los estudios de Universal, que tenían que idear planos ingeniosos para encajar el Leviatán automotriz en el marco estándar de la televisión. ¿Te encanta descubrir la ingeniería oculta y las historias extrañas detrás de los accesorios icónicos del cine? Suscríbete para más análisis profundo sobre el mundo secreto de la creación cinematográfica. Mientras el público de los años 60 experimentaba el coche en los contrastes crudos de la televisión en blanco y negro, sus colores reales fueron una elección deliberada y psicológicamente astuta. El interior estaba tapizado en un aterciopelado rojo sangre. No era un burdeo sutil, sino un rojo vívido, arterial. La selección fue una obra maestra. En las pantallas monocromáticas, este tono vibrante se traduciría en un gris profundo y rico, prestando al interior un ambiente lujoso pero siniestro. Pero en el set, el efecto era chocantemente macabro, un exterior como de ataúd que se abría para revelar un interior que parecía tapizado de un carmesí fresco. La pintura exterior era igualmente sofisticada. No era un negro simple, sino un negro perla mezclado a medida, un acabado de múltiples capas que incorporaba esencia de perla genuina para crear una profundidad brillante y etérea. Bajo la luz del sol, el acabado oscilaba entre negro profundo y destellos de púrpura oscuro, mientras que bajo las luces del estudio brillaba con una luminiscencia sobrenatural. Lograr esto en 1964 fue un arte minucioso, que implicaba capas de imprimación, color y laca transparente, todo rociado a mano por maestros pintores sin la ayuda de las modernas cabinas climatizadas. La característica visual más definitoria del coche es su intrincada filigrana, que representa una inversión asombrosa de tiempo, más de 500 horas de dedicado trabajo de modelado de metal. Esta no era una moldura de cromo prefabricada. Cada rizo, floritura y arco gótico individual fue formado a mano a partir de varillas de acero por artesanos expertos. Esta filigrana cumplía un doble propósito. Si bien era abrumadoramente decorativa, reforzando la estética de horror del siglo XIX, también funcionaba como refuerzo estructural, arrastrando las uniones donde se soldaron las tres carrocerías del Model T. Cada pieza era única, una pequeña escultura soldada en su lugar. Los detalles anacrónicos se extendían a la iluminación y los accesorios. En lugar de faros modernos sellados, el coche presentaba faroles de estilo de gas parpadeantes y una bocina de aire montada en el techo que emitía un bramido lúgubre en lugar de un pitido eléctrico moderno. El toque final era el radiador, formado a mano en latón con la inconfundible forma de una lápida. Este era un componente de refrigeración totalmente funcional, no una utilería, y requería pulido constante para mantener su morboso brillo bajo las calientes luces del estudio. A pesar de su apariencia gótica, el alma del coche era puro hot rod. La suspensión fue construida para el rendimiento, no solo para la exhibición. Contaba con un eje delantero rebajado, bielas partidas y un muelle transversal, componentes clásicos que le daban al coche una actitud agresiva. Con el morro bajo, rodaba sobre neumáticos de carreras lisos y anchos en la parte trasera y neumáticos estrechos en la delantera, la postura definitiva de un dragster de los años 60. Este era un coche diseñado para parecer rápido, incluso si su velocidad máxima en el estudio era un arrastre. Bajo el capó yacía un motor Ford V8, que proporcionaba el rugido requerido. Esta justaposición era el núcleo de su genialidad. Tenía la apariencia de un coche fúnebre embrujado, pero el corazón mecánico de un muscle car, reflejando perfectamente a los propios Munsters, monstruosos por fuera, pero de buen corazón y simples por dentro. Las realidades prácticas de filmar con esta creación fueron una comedia de errores por derecho propio. Fred Gwynne, impedido por el voluminoso disfraz de Herman, una cabeza de goma espuma, hombreras y grandes botas de plataforma, no podía físicamente acomodarse en una posición de conducción normal. La solución fue tan absurda como el coche mismo. Gwynne a menudo tenía que sentarse en el piso desnudo, detrás del volante, para ver a través de parabrisas y alcanzar los pedales. Para la mayoría de las tomas de conducción, el coche era remolcado,
empujado por miembros del equipo fuera de cámara o simulado usando técnicas de proyección trasera. El proceso de simplemente meter y sacar a Gwyneth del vehículo para cada toma era una operación cuidadosamente coreografiada que requería múltiples asistentes. Aumentando esta presión estaba el hecho de que solo se construyó un coche original para la serie. Este vehículo único e irreemplazable tuvo que sobrevivir 2 temporadas completas de televisión y una película sin un respaldo dedicado, una fuente constante de ansiedad para el equipo de producción. El legado del coche se extendió mucho más allá de la cancelación del programa. En 1984, se le encargó al personalizador Dick Dean construir una réplica autorizada para giras promocionales, construida con las especificaciones originales pero con mejoras para su uso en carretera en el mundo real. Hoy, el original reside como una joya de la corona en el Volo Auto Museum de Illinois. Su impacto cultural se consolidó a través del merchandising, con maquetas y versiones a escala siendo reeditadas para generaciones. Una pieza intrigante de su evolución es la icónica calavera sonriente de la tapa del radiador, que no era parte del coche televisivo original, sino que se añadió durante restauraciones posteriores. Se volvió tan popular que retroactivamente se convirtió en una característica canónica del coche. El costo de construcción original en 1964 fue de aproximadamente $18,000, el precio de una casa nueva en esa época, un testimonio de su estatus no como una mera utilería, sino como un personaje central. Sin embargo, el dato más maravillosamente extraño proviene de la propia tradición de la serie. Se supone que el coche era el regalo de cumpleaños de Lily Munster para Herman, creado al combinar un coche fúnebre vintage y un roadster hot rod. Esta historia de fondo es perfecta. Explica la contradicción inherente del coche y refleja la forma de vida amorosa, pero completamente desquiciada, de la familia. Es el regalo monstruoso definitivo, considerado, práctico y completamente insano. El Munster Coach sigue siendo un logro monumental, una escultura rodante nacida de una colisión única entre la cultura hot rod, el horror gótico y una artesanía de personalización inigualable. Es un vehículo que desafía todas las convenciones automotrices lógicas, y esa es precisamente la razón por la que se ha ganado su lugar inmortal en nuestra imaginación colectiva. ¿Te fascina la intersección entre la cultura pop y la ingeniería? Pulsa ese botón de suscripción y activa la campanita para unirte a nosotros en nuestra próxima exploración de los vehículos y utilerías más increíbles del mundo.